datos volviéndolos en información. Hoy en nuestras organizaciones podemos decir que más o menos más del 90% o alrededor del 90% de los datos son no estructurados. Cuando hablamos ya de no estructurado, debemos hablar de filas y de columnas, como tradicionalmente lo hacemos, si no es como nos está llegando la información por redes sociales, por múltiples aplicativos y todo eso. Y nosotros hoy queremos enseñarles a cómo darle sentido a toda esta información con las herramientas de Machine Learning, con temas de analítica predictiva, con inteligencia artificial y los demás temas que hemos venido conversando a lo largo de esta mañana. Bueno. Ahora bien, como lo hemos hablado en las otras sesiones, las empresas durante la pandemia y después de la pandemia, pospandemia, como hablamos ahora, estamos entendiendo la importancia de la localización inteligente. Lo veíamos en la charla de Servipunto, ¿sí? En la charla de Geomarketing y en temas de rutas, cómo han cambiado los hábitos de nosotros los consumidores, donde anteriormente íbamos al sitio a hacer la compra, ahora los sitios tienen que ir a nosotros porque ya nos da pereza salir, el tráfico, la movilidad o la facilidad que tenemos para entender. Entonces hoy tenemos que comenzar a hablar del dónde se ubica la persona, dónde está nuestro nuevo shopper, dónde abrimos nuestro nuevo punto, de pronto ya no de presencia, sino un gran centro de almacenamiento para podernos dedicar a la distribución. Y esto es un poco lo que queremos hablar. Entonces, ¿cuál es el reto? ¿Sí? Yo siempre digo que el reto es democratizar la información de las organizaciones. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, lo primero que tenemos que comenzar como organización es a ordenar esos datos, ¿sí? Los datos hoy los tenemos en la nube, los tenemos en los PCs, los tenemos en los USBs, los tenemos en los celulares, ¿sí? Y adicionalmente tenemos el otro gran reto de las organizaciones, el área financiera, el área logística, el área comercial. Entonces tenemos que comenzar a ver esa estructura de datos que vamos a tener en nuestra compañía, qué datos sirven o no sirven para los modelos y cómo los estructuramos. Entonces lo primero que es ordenar todas esas fuentes de información. Ya después los técnicos nos dirán, no, si lo tenemos que convertir en un data lake y tenemos que hacer silos de información que se hablen, pero lo primero es entendamos qué datos tenemos en nuestras organizaciones, ordenémoslos y veamos cómo nos funcionan. Después de eso, tenemos que comenzar a preparar los datos, ¿sí? Localizadas, bases de datos geoespaciales, diferentes fuentes de información que nos están llegando, así como en el Servipunto que estábamos hablando, que nos está llegando la información en tiempo real de las tiendas. Esa información ya la hemos clasificado, ya la hemos organizado, ya la hemos preparado. Entonces tenemos que comenzar a preparar para nuestro proceso de Machine Learning, de analítica predictiva, de BI, o lo que vayamos a hacer es prepararla. Ahora bien, después en el otro tema, el dato por sí solo no habla, ¿sí? Entonces tenemos que comenzar a enriquecer la información. Hablando desde el punto de vista de nosotros, que es lo que nos dedicamos en la localización inteligente, después de que tengo ya vamos a comenzar a hacer, digamos, como una dirección que es algo tan sencillo. Vamos a enriquecerla. El nivel socioeconómico es un tema, la coordenada es otro tema, barrio, localidad, comuna. Pero si yo agarro esa información y la cruzo con la información del último censo, yo puedo comenzar a establecer en una manzana cuántas personas hay. Y si yo eso lo cojo con otro tipo de información que está saliendo periódicamente, puedo comenzar a determinar, así como nos mostraban con Geomarketing, en esa zona específica, cuáles son los hábitos de gastos, ¿sí?, que tienen las personas, o cuál es el ingreso promedio o el percentil de edades que tenemos en una zona específica para comenzar a trabajar. Entonces vean todo lo que sale solamente de un dato, una dirección. Lo vuelvo información y aquí es donde comenzamos a enriquecer. Cuando yo agarro mi data lake y yo comienzo a recibir datos propios, datos de terceros, Open Data, que hoy tenemos un catálogo en Colombia bien interesante de datos abiertos, datosabiertos.gov.co, está sacando información maravillosa que se está actualizando periódicamente. Aquí es donde yo comienzo a enriquecer y a generar valor en la información. Después, ¿qué hacemos? Lo transformamos. Ya terminamos nuestro liquito, ya llegaron ahí nuestros amigos, ¿sí? Entonces, ya transformamos la información, ¿verdad? Ya generamos valor, ya entendimos el dato, y si habláramos en términos de Machine Learning o inteligencia artificial, ya le dimos respuesta a nuestra pregunta de negocio. Ahora bien, ¿qué es importante para poder lograr esto? ¿Sí? Y esto es algo que tenemos que aprender, así como en Machine Learning e inteligencia artificial, esto es un tema dinámico, esto es un animalito vivo que está cambiando. Entonces tenemos que comenzar a pensar en la estrategia de los datos para la toma de decisiones. Lo primero es la ingesta, o sea, el data lake.
dónde vienen las fuentes, cuáles son las fuentes válidas, cómo me está llegando esa información. Después de que veo esto, ¿cómo lo almaceno? ¿Dónde lo voy a guardar? ¿En qué tipo de base de datos? Una base de datos tradicional, pueda tener un BigQuery, pueda tener un SQL, ¿sí? Entonces aquí comenzamos en la parte de almacenamiento a definir cómo voy a guardar ese dato para convertirlo en información. Después viene el proceso de transformación, el dato que me dé respuesta a mi tema de negocio. Entonces, interactuar, mover, combinar con diferentes fuentes para hacer ese proceso de transformación. Estarán por ahí pensando los ingenieros que me escuchan, sí, esto es un proceso de machine learning, esto es un proceso de analítica predictiva, o incluso hoy esto es un proceso ya de inteligencia artificial. Después hago toda la parte de analítica y visualización. Ya estoy teniendo la respuesta, estoy teniendo esa información transformada, y ahora ¿cómo me la pongo? ¿Cómo la veo? ¿Cómo la analizo? Entonces ahí tenemos a Citydata, tenemos a Geomarketing, tenemos a Servipunto, tenemos a Locker Studio y tenemos demás fuentes de información para comenzar a entender y darle sentido a esa información. Ahí es donde genero los KPIs, donde genero todo lo que me va a hacer sentido para mi negocio, ¿sí? Entonces esto es bien importante que lo tengamos, porque realmente a veces pensamos que este tipo de procesos son estáticos y realmente son procesos dinámicos, porque a medida que vamos encontrando nuevas variables, vamos generando más valor, el problema va cambiando y va evolucionando, ¿sí? Hola amigos de Canal F, mi nombre es Luis Manuel Fabiani. Hoy nos están acompañando desde nuestra quinta versión de Service Showcase, donde estamos hablando de todo lo que está pasando con inteligencia artificial, con logística inteligente, con Google Maps. Nos estamos poniendo al día a todos nuestros clientes de todas estas nuevas tendencias en tecnología. Queremos que nos sigan visitando y nos sigan acompañando desde nuestra página web servinformacion.com. Nos consiguen en redes sociales, en LinkedIn, en Twitter y en Instagram con @servinformacion, y esperamos que en la futura versión de nuestro Service Showcase esté aquí presencialmente de primera mano con los expertos de Google Cloud, de Google Maps, de Fortinet, y se pongan a la vanguardia de lo que está pasando en el mundo de la tecnología. Hola amigos de Canal F, mi nombre es John Cárdenas, soy líder de productos de Servinformación. Nuestra empresa trabaja con soluciones basadas en datos que permiten mejorar la toma de decisiones, basándonos en datos que mantengan informada a la gente y que permitan establecer metodologías lógicas, pues, para mejorar procesos como georreferenciación, procesos como logística o como toma de decisiones analíticas sobre mapas como Geomarketing. Nos consiguen en servinformacion.com y pues estamos para lo que necesiten.